decimotercer semana del tiempo ordinario y el libro del Génesis que venimos caminando. En el capítulo 22 del 1 al 9 nos trae el sacrificio que Abraham no llega a consumar de su hijo Isaac. Era común en aquellas culturas que se ofrecieran las primicias y hasta de los sacrificios, hasta también de los hijos, en aquellos pueblos cananeos de donde venía Abraham. Y este primogénito tan esperado, Abraham también siente que tiene que ofrecerlo. Escucha que Dios le dice: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Pero el Señor, a la hora de hacerlo, detuvo su mano. Esta palabra sacrificio ciertamente hoy es muy rechazada, ¿no? En una sociedad más hedonista y pensamos también más avanzada. Lamentablemente mucha gente asocia que la relación con Dios siempre te va a llevar a un sacrificio, como que tener una religión es sacrificarse, como que acercarte a Dios te va a pedir algún sacrificio. Hay como un miedo a lo que Dios pueda pedir si nos acercamos a Él. O bien como si las religiones solamente predicaran de la necesidad del dolor y del sacrificio. Muchos piensan como que cuanto más se sufre, más te va a amar Dios. O tal vez estés más cerca de Dios. Es verdad que la palabra sacrificio forma parte de la Escritura y de hecho los judíos ofrecieron sacrificios y lo ofrecen. Los musulmanes también en el libro del Corán tienen este texto, narrado tal vez de otra manera, pero celebran la fiesta del sacrificio, ofreciendo hasta el día de hoy también sus corderos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ofreció su vida también en la cruz por nosotros. Pero todos estos conceptos tenemos que también saber comprenderlos. ¿Querrá Dios entonces que suframos a propósito? ¿Cómo puede ser que aquel que nos da la vida nos pida que sacrifiquemos la vida? Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos puedan decir: el que pierda su vida la ganará, pero se está hablando de ganarla y de perderlo en aquello que nos puede confundir y nos puede hacer perder la vida. Y hay mucha gente confundida con que una adicción, un apego, lo considera vida abundante cuando en realidad le está empobreciendo la libertad, lo está apegando y lo está tal vez esclavizando, y no terminan de verlo. Dios lo que pide siempre es lo que Él es. Dios es amor, dice el Evangelio de Juan. Un amor que llega hasta el sacrificio, porque si amamos, no nos vamos a mirar tanto a nosotros mismos, sino a aquellos que amamos. ¿Acaso una madre mide cuánto sacrificio hace por un hijo? ¿Un padre se mide cuánto se hace por un padre o por una madre? ¿Se pone una medida? Entonces, la medida del amor es amar sin medida. Y esa no medida a veces llega hasta el sacrificio, la renuncia de algo propio para poder vivir ese amor y llenarse y darle plenitud a ese amor del cual vivimos. El filósofo Kierkegaard lee en Abraham, como también lo hace la carta a los Hebreos, el paradigma de la fe. El misterio del sacrificio de Abraham enfrenta a la conciencia con sus límites y no consiente a ningún saber. En este sentido, el autor de Temor y Temblor afirma: la fe comienza precisamente allí donde la razón termina. Si se tratara de una falta de razón, el acto de Abraham hubiera sido parecido a una locura. Pero la fe no es una carencia de la razón, sino suspender la razón en virtud de esa otra potencia que obra en el ser humano tan fuerte como es la fe, que pide como un salto, un riesgo. Es la aceptación apasionada a una incertidumbre. Y así nos pasa en la experiencia de fe. ¿Qué certidumbre tenemos
cuando le entregamos a Dios la vida. Ciertamente, una certidumbre movida por la confianza de aquel a quien le vamos a dar la vida, aquel a quien le creemos, aquel a quien amamos, aquel que sabemos que nos ama tanto que será el garante de la plenitud de la vida que Él me promete. Dios siempre mirará cuánto hemos amado. Misericordia quiero y no sacrificios, dice Jesús. Pero quien no ama no conocerá el sacrificio. Y quien ama sabrá de qué está hablando Dios cuando habla de sacrificios. Dirá finalmente Dios a Abraham: todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido, es decir, porque has creído. Que así también nosotros bendigamos nuestro tiempo y nuestra descendencia por el amor que hayamos dado hasta el sacrificio. Y nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.